Buenas noches, ¿pueden escucharme? Hola, hola, buenas noches, ¿pueden escucharme? Buenas noches, ¿alguien me podría confirmar si me pueden escuchar, por favor, para ya iniciar la sesión? Buenas noches, sí se escucha, licenciado. Ya, muchas gracias. Ya, muy bien, vamos a iniciar la sesión del día de hoy y vamos a continuar con lo que estábamos revisando la jornada de ayer. El día de ayer, básicamente, eh, hemos quedado en los clasificadores presupuestarios. Este instrumento tan importante, tan relevante para el sistema de presupuesto. Hemos visto el clasificador institucional que nos ofrece un detalle de las diferentes entidades que conforman el sector público de acuerdo a una clasificación estándar internacionalmente. Tenemos al sector público que se divide en dos: sector público no financiero y el sector público financiero. Entonces hemos visto las diferentes entidades que comprenden estos sectores, y si en algún momento queremos saber cuáles pertenecen a cierto nivel, podemos ver tranquilamente el clasificador institucional. Posteriormente hemos entrado a revisar el clasificador de ingresos, donde hemos señalado que tenemos codificación para las diferentes fuentes de ingresos que tiene nuestra entidad. Hemos visto que tenemos desde recursos tributarios, patentes, venta de bienes y servicios, ingresos de operación, deuda. Más adelante hemos llegado a revisar el objeto de gasto, que clasifica los diferentes gastos en función a ciertas categorías: servicios personales, activos reales, materiales y suministros, transferencias, todo dependiendo de la naturaleza del gasto. Y aquí había un concepto. El clasificador de objeto del gasto permite identificar los insumos que se requieren para el proceso de bienes, servicios, normas, activos y pasivos financieros. ¿A qué se refiere? Permite identificar los insumos. Para comprender solamente este concepto, vamos a vamos a recordar un concepto que la mayoría de nosotros hemos debido ver en la universidad. El concepto es del proceso productivo, del proceso productivo. Entonces nos decían que aquí había una determinada cantidad de insumos, varios, que se juntaban e ingresaban a una caja negra. En, en esta caja negra nadie sabía lo que pasaba, pero era un proceso productivo. Se procesaban estos insumos y salía un producto determinado, el resultado. Aquí teníamos el famoso input
lo que ingresaba, y aquí teníamos el output, lo que salía. Y en nuestras clases de economía, microeconomía, hemos visto que estos insumos los resumimos en tres: tierra, trabajo y capital. Tierra, trabajo y capital. Entonces todos estos insumos iban a la caja negra, se mezclaban entre ellos y salía un producto, un bien o servicio. Estos son los insumos que nos permiten identificar los clasificadores presupuestarios por el objeto del gasto. Porque en trabajo, digamos, labor, está el pago con los sueldos, eh, tenemos materiales y suministros, diferentes activos, que todo eso se va a mezclar en un proceso productivo y nos va a dar un bien determinado. Entonces, este es el concepto que recordábamos nosotros ahora de nuestras clases en la universidad. Y el clasificador por objeto del gasto permite identificar estos insumos, porque vamos a tener el gasto clasificado en diferentes categorías. Vamos a pasar al siguiente clasificador. El siguiente clasificador. El clasificador por finalidad y función. Y como hemos dicho el día de ayer, para algunos clasificadores tenemos la versión sintética y la versión descriptiva. Acá tenemos la versión sintética. ¿Alguien nos podría decir cuál es la diferencia entre la sintética y la descriptiva? La versión sintética nos da un resumen que nos muestra el código y el nombre. En cambio, la versión descriptiva añade una descripción, una glosa del código que estamos utilizando. Entonces, para entender este clasificador, vamos a iniciar con la versión descriptiva. Entonces, nos vamos a ir más abajo en el documento de los clasificadores y tenemos el concepto. El clasificador de gastos por finalidad y función permite identificar el gasto según la naturaleza de los bienes y servicios que produce y presta el Estado a la población, plasmando la finalidad del gasto compuesta por diferentes funciones que permitirán llegar a un fin, logrando determinar los objetivos generales y los medios a través de los cuales se estiman alcanzar los mismos, constituyéndose como un instrumento fundamental para la toma de decisiones en la asignación de los recursos, en la ejecución de las políticas públicas del Estado y sus instituciones públicas. Entonces, para darle un resumen o tal vez una definición más sencilla, el clasificador por finalidad y función nos muestra a dónde está orientado el gasto, la finalidad, cuál es el fin del gasto y cuál es la función que va a completar. En otras palabras, lo podremos resumir: ¿a qué se destina el gasto? Desde la óptica de las políticas. ¿En qué sentido me voy? En el clasificador de gastos decíamos dónde se va el gasto, pero desde la óptica de insumos. Vamos a comprar papel, vamos a comprar maquinaria, vamos a contratar consultores. Ese era el objetivo de ese clasificador. Acá vamos a mostrar a dónde se va ese gasto, pero desde el objetivo de política. Entonces, vamos por fines prácticos a la versión eh, sintética, perdón, donde en este clasificador por finalidad y función van a estar diferentes categorías que expresan dónde puede estar concentrado nuestro gasto. Tenemos un grupo, servicios públicos generales, tenemos otro grupo, defensa,
Y vean que en defensa ya tenemos niveles más específicos. La defensa militar, ayuda militar al exterior, investigación y desarrollo relacionados a la defensa, entre otros. Tenemos otro más específico todavía, justicia y orden público, donde está servicios del policía, servicios de protección contra incendios, tribunales de justicia, otros. Entonces podemos ver diferentes categorías para clasificar el gasto en función al fin, al objetivo, dónde se destina este gasto. Tenemos otro nivel que es protección del medio ambiente, tenemos a vivienda y servicios básicos, donde ahí están desarrollo comunitario, abastecimiento de agua, alumbrado público, salud. Más abajo vamos a tener educación, que hace la división entre enseñanza preescolar y enseñanza primaria, enseñanza preescolar, enseñanza primaria, secundaria y demás. Todo se trata de que todo el gasto esté orientado a estas finalidades y funciones que tenemos en el clasificador. Y dependiendo de las actividades que va a desarrollar nuestra entidad, cuando decidamos crear una estructura programática, tenemos que considerar esto, Comprar juguete en la visita. el fin, fun. Y me dice mucho, no, yo no. Por otro lado, en esta versión sintética, como les decía, solamente tenemos el código y el nombre. Puede existir situaciones donde por las características de nuestro gasto no vamos a identificar con mucha facilidad. Categorías como vivienda, desempleo, niñez, tal vez son más sencillas, pero pueden haber otras más generales donde el propio nombre no nos va a facilitar la apropiación. Para ello nos ayuda la versión descriptiva de los clasificadores, donde vean que tenemos una explicación por cada FinFUN. Por ejemplo, ¿a qué se refiere asuntos financieros y fiscales? Nos dice la aclaración, gestión del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Oficina del Presupuesto, la Administración de Rentas Internas, la Administración de Aduanas, los servicios de contabilidad y auditoría. Entonces, ¿quiénes utilizarán probablemente este FinFUN? El Ministerio de Economía, el Viceministerio de Presupuesto, la Administración de Aduanas sería nuestra aduana nacional, Administración de Rentas Internas, el Servicio de Impuestos Nacionales, puede ser. Entonces, acá en la versión descriptiva tenemos las glosas o los conceptos de los diferentes FinFUNes que podamos utilizar. En defensa, recuerden que teníamos defensa militar y acá nos dice gastos en administración de asuntos y servicios de la defensa militar, ya sea en tierra, mar, aire o espacio. Y nos dice, comprende oficina de los agregados militares destacados en el extranjero, hospitales de campaña también. Se clasificarán en esta función las transferencias otorgadas para los fines de defensa militar, también lo apropiamos con esta finalidad y función. Y también menciona que excluye en algunos casos. No vamos a considerar las misiones de ayuda militar, no vamos a considerar los hospitales de base, escuelas y academias militares y demás. Y te da los finfunes correspondientes. Entonces, esa información detallada lo tiene este clasificador y cuando nosotros tengamos dudas de aplicar un determinado finfun, pues estas glosas, estas explicaciones nos van a facilitar mucho el trabajo. Entonces, en esta versión descriptiva del clasificador por finalidad y función, tenemos la explicación o la glosa de todos los finfunes que hemos visto más arriba en la parte sintética. Vamos a bajar y vamos a pasar al siguiente clasificador. El siguiente clasificador es el de fuentes de financiamiento, que al igual que el anterior caso, tiene dos versiones, la versión sintética y la versión descriptiva. De igual forma, la versión sintética solamente nos va a mostrar los códigos, perdón, los códigos y el nombre, principalmente.
Acá se añade el tema de las siglas, pero no es muy utilizado. Y la versión más completa, la versión descriptiva, va a tener información del código, el nombre, más la descripción, la explicación. En la versión descriptiva encontramos el concepto de las fuentes de financiamiento y nos dice que va a permitir identificar el origen de los recursos, internos o externos, ordenada y estructurada por grupos para el financiamiento de las políticas. La frase clave de este clasificador es esta. Nos permite identificar de dónde se están originando los recursos de nuestro presupuesto. Entonces vamos a tener al Tesoro General de la Nación, que va a ser una fuente de financiamiento. ¿Y de dónde salen estos recursos? De las recaudaciones tributarias. Vamos a tener las transferencias del TGN, los préstamos del TGN, más abajo podemos ver TGN otros ingresos y demás. En este clasificador tenemos el código, el nombre y la descripción. Vayamos a la versión sintética y vean esto. Tal vez los que han trabajado con presupuestos lo conocen, pero el resto tal vez no. La fuente 10 corresponde al Tesoro General de la Nación. Las primeras líneas de cada grupo de 3 corresponden a la fuente original. Acá tenemos Tesoro General de la Nación, TGN otros ingresos, 20 recursos específicos, 70 los créditos si decidimos financiarnos con deuda, 80 la donación, 87 la donación pero interna, 90 el crédito interno. Las primeras filas de cada grupo corresponden a la fuente original. Las segundas corresponden a la transferencia de la fuente. En este caso, la fuente era Tesoro General de la Nación, TGN. La segunda línea va a ser su transferencia, transferencias TGN. En el siguiente, la fuente original era TGN, otros ingresos. La segunda línea va a ser su transferencia. Transferencia de TGN, otros ingresos. Tenemos el tercer grupo, recursos específicos, que es la fuente 20, la fuente original. La segunda línea va a ser su transferencia. ¿Transferencia de qué? De recursos específicos. Y vean que un dato común particular, todas las transferencias, las segundas líneas, empiezan con el mismo número. 4, 4, 4, 4, 4. Las transferencias. Y tenemos una tercera fila, el 91, préstamos TGN. La tercera línea va a ser el préstamo de la fuente original. En este caso, la fuente original es Tesoro General de la Nación. La tercera línea va a ser su préstamo, préstamo TGN. Vayamos a este caso de la fuente 20. De la fuente 20 tenemos recursos específicos. Su tercera línea va a ser préstamo. Préstamo de la fuente original, en este caso, de recursos específicos. Para los créditos, igual. La tercera línea va a ser el préstamo. Préstamo de crédito externo. Entonces, en la primera línea siempre vamos a tener la fuente original. En la segunda, la transferencia de la fuente. Y en el tercero, el préstamo de la fuente. Vean también que en el código, todos los que son préstamos, el primer dígito comienza con el número 9. 9, 9 y 9. Este es nuestro clasificador de fuentes de financiamiento y como les decía hace unos minutos, es para identificar el origen de los recursos. Y acá vamos a poder ver la descripción del concepto, la glosa de cada una
de estas fuentes. ¿Cuál clasificador nos toca ahora? El clasificador de organismos financiadores. El clasificador de organismos financiadores, en su versión sintética, también nos va a mostrar el código del organismo financiador, su nombre y su sigla, adicionando algo, una clasificación. Tenemos organismos financiadores internos y más abajo vamos a ver a los organismos financiadores externos. ¿Pero a qué se refiere este clasificador? Para entender el concepto, vayamos a la versión descriptiva y nos va a decir, el clasificador de organismos financiadores tiene el propósito de identificar y distinguir el origen de los recursos por organismo proveedor. Si en la fuente determinábamos el origen de los recursos, en este clasificador de organismos identificamos al quién financia. ¿Quién financia ese gasto? Entonces, en este clasificador, en la versión sintética, vamos a encontrar diferentes entidades o entes que financian el gasto. En el caso del gobierno tenemos TGN como organismo, sí, entonces, pero también tenemos TGN Papeles, Coparticipación Tributaria, Fondo de Compensación Departamental, etcétera. Todo para poder identificar de dónde salen los recursos por organismo financiador. Más abajo de este clasificador, vean que en los organismos financiadores externos ya tenemos instituciones claras. Comunidad Andina, Corporación Andina de Fomento, Comisión Económica para América Latina, etcétera. El Fondo de las Naciones Unidas para Asentamientos Humanos, Organización Mundial de la Salud, Organización de Meteorología Mundial, la Unión Europea, el Programa Mundial de Alimentos, el Fondo Nórdico, todas aquellas instituciones que puedan financiar, entonces se les va a registrar en este clasificador. También tenemos para el caso de gobiernos extranjeros, porque puede que el gobierno, digamos, de Brasil decida hacernos una donación o decida darnos un préstamo. Para ello, para identificar ese gasto de quién nos está dando los recursos, tenemos este clasificador por organismo financiador. De los organismos financiadores, en esta segunda parte de versión descriptiva, también van a poder identificar parte de los conceptos de los diferentes organismos financiadores, principalmente los relacionados al Tesoro General de la Nación, porque no es muy necesario explicar de que el organismo financiador México está está en el clasificador porque recibimos recursos de México, digamos. No tiene mucho sentido que hagamos una aclaración. De por sí se sobreentiende. Pasamos al clasificador por sector económico. En este clasificador, como señala el nombre, vamos a poder identificar la naturaleza económica de las transacciones. Esto con el propósito de que podamos evaluar el impacto y las repercusiones que generan las acciones en la economía. En el clasificador por sector económico eh, el número va a contener 3 números. El código va a contener 3 números. Significa que hasta este nivel, este es el nivel que podemos registrar, apropiar en nuestro presupuesto. Vamos a identificar nuestras partidas de gasto, todo, pero tenemos que saber a qué sector está aportando. Podrá ser el agropecuario, dentro del agropecuario estará agrícola, pecuaria, sanidad animal, etcétera. Del minero pasa lo mismo. Tenemos diferentes categorías para ubicar el
gasto. Ahí tenemos hidrocarburos, energía, transporte y demás. Y de acuerdo a la naturaleza de nuestro gasto, lo vamos apropiando a uno de estos sectores económicos. Finalmente, tenemos el clasificador geográfico. Es uno sencillo porque el mismo nombre nos indica qué va a clasificar y nos dice que establece la distribución espacial de los gastos que realizan las entidades del sector público. Ese es el concepto que le vamos a dar a este clasificador. En otras palabras, decir, ¿dónde se va a gastar esa plata? ¿En qué región? ¿En qué municipio? ¿En qué gobernación? Con el objeto de identificar el gasto por diferentes lados. Al igual que muchos de los clasificadores que hemos visto, este clasificador va a tener una parte de los códigos, la codificación, y otra del nombre, del nombre. Entonces, en función a dónde vamos a realizar nuestro gasto, vamos a seleccionar un código determinado. ¿Hasta acá alguien tiene consultas sobre los clasificadores? Buenas noches, licenciado. ¿Me escucha? Sí, Hola. adelante. Ah, ya. Este, tengo una duda sobre esto de los clasificadores. Estos se utilizan para en lo que es la formulación del presupuesto, ¿no? Sí. Digamos, estamos haciendo el presupuesto para ver de dónde van a ingresar los recursos y a dónde se van a destinar. Todos estos Ajá. clasificadores se utilizan sí o sí dentro de lo que es la formulación del presupuesto. O sea, todos esos códigos van poniéndose, digamos, para determinar el ingreso y el gasto. Sí, nos van a ayudar principalmente al momento de formular el presupuesto o al momento de hacer un registro presupuestario, ya sea a través de un presupuesto adicional o una modificación presupuestaria. Pero nos ayuda a clasificar el presupuesto y en el primer momento donde lo utilizamos es en la formulación. Con los cuadros que vamos a ver más adelante, vamos a ver cómo utilizamos estos clasificadores. Vamos a hacer un ejercicio sencillo, pero para que el concepto esté más claro. Ah, ya, perfecto, muchas gracias. ¿Tenemos alguna consulta adicional? Bien. Hasta acá, con el contenido que hemos ido desarrollando, tenemos los elementos suficientes para resolver nuestra primera práctica y dar nuestro primer parcial el día de mañana. Les voy a mostrar en qué consiste el trabajo. Denme un minuto, por favor.
Ahora sí voy a compartir pantalla. Ya. En este momento estoy en la plataforma, como ustedes pueden ver en pantalla, y está el trabajo práctico número 1. Le voy a dar clic y está toda la explicación. ¿Cuál es nuestro objetivo? Las instrucciones, el formato en que deben presentar y los aspectos que vamos a evaluar. Entonces, he recibido ya un trabajo, una persona ha enviado, pero el trabajo está incompleto y les voy a explicar. En este primer trabajo tenemos el objetivo de fortalecer los conocimientos del sistema de presupuesto, generando una estructura conceptual que permite una mejor comprensión del mismo. Utilizar los clasificadores presupuestarios permitiendo identificar las diferentes partidas de gasto e ingreso principalmente. Entonces, el trabajo práctico está compuesto por 3 secciones. En la primera sección o la primera parte, deben elaborar un mapa conceptual del sistema de presupuesto. Para ello deben considerar el marco normativo vigente y los conceptos que hemos ido desarrollando en clases. Solamente tienen que hacer un mapa conceptual del sistema de presupuesto. No es nada complicado y nos va a ayudar a consolidar lo que hemos aprendido en estos días. La segunda parte es elaborar un concepto propio sobre presupuesto público. Hemos visto que podemos conceptualizarlo a partir de las definiciones que le dan otras instituciones. Y hemos visto, hay definición de la RAE, hay definición de ChatGPT, de la ASFI, hay definición de Perú, de Colombia. Podemos encontrar muchas definiciones, pero lo que se busca es que ustedes den un concepto propio en función a lo que han entendido, han comprendido y han leído del presupuesto público. Esa es la segunda parte. Tenemos una tercera parte que es la utilización de los clasificadores presupuestarios. Entonces, usando los clasificadores, tenemos que completar un documento adjunto y eso es el que está más abajito. Acá es un Word que dice tercera parte. Vamos a abrirlo. Lo paso a descargar. Estoy abriendo el Word que dice tercera parte. En esta tercera parte tenemos algunos ejercicios, si vale el término, o preguntas que son bastante sencillas. Para esto tenemos que utilizar el clasificador presupuestario. El primer punto, tenemos que completar con el código institucional o la denominación de la entidad. Tenemos el código 15, buscar en el clasificador este código y saber de qué entidad estamos hablando. En el segundo tenemos el Ministerio de Planificación del Desarrollo, completar con su código institucional. Una segunda parte, tenemos una pregunta. Una entidad recibe transferencias del Tesoro General de la Nación por subsidios y subvenciones. ¿A qué rubro debería apropiar ese presupuesto? Estamos hablando de rubro, entonces nos vamos al clasificador de ingresos para encontrar la respuesta. Una tercera parte. Complete la siguiente tabla especificando la partida presupuestaria y su descripción. Acá tenemos diferentes conceptos o insumos, ítems, como queramos llamarlo, de lo que una entidad puede comprar. Overoles de trabajo, compra de cables, compra de mouse óptico, cinturón, papel cubo de anotaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Apropiar a una partida de gasto. Aquí vamos a colocar el código en esta columna, el código de acuerdo a los clasificadores, y aquí a la derecha la descripción o el nombre de la partida, de la partida. Entonces nosotros vamos a hacer la revisión y vamos a apropiar este gasto en función a los clasificadores. Y finalmente, esta última parte, complete el siguiente cuadro con la información de finalidad y función, donde podemos tener la información
del nombre de la finalidad y función, en este caso defensa militar, completamos con su código o podemos tener el código y tenemos que completar con su nombre. ¿Alguien tiene alguna consulta sobre este primer trabajo práctico? Dicen, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. El tema del mapa conceptual, ¿nos puede Sí. dar un ejemplo más o menos de cómo vamos a hacerlo? O aplicando normativa vamos a hacer a criterio nosotros. Como ustedes deseen. Por ejemplo, yo puedo decir sistema de presupuesto. El sistema de presupuesto tiene principios. Tiene principios y esto va a estar así. ¿Y cuáles son? Sostenibilidad. Tiene otro principio que es flexibilidad, equilibrio y demás. Si gusto, puedo hacer un concepto que es sostenibilidad, que se refiere a flexibilidad y demás. El sistema de presupuesto está compuesto por tres subsistemas y voy detallando. Como ustedes vean pertinente, incluso podríamos colocar los principios están aquí abajo como una aclaración en el artículo X de tal normativa, como ustedes vean conveniente. La cosa, o sea, el objetivo es que con lo que hemos ido aprendiendo en estas sesiones y con el material que han podido revisar, podamos formular un mapa conceptual que nos ayude a consolidar los conceptos básicos que hemos ido aprendiendo. Eso ya depende de cada uno. Pueden hacerlo con algún programa para elaborar mapas conceptuales, mapas mentales, los que tienen más conocimiento, pueden hacerlo en un PowerPoint, pueden hacerlo en un Excel si es más sencillo para ustedes. Inclusive pueden hacerlo a manuscrito en una hoja y le sacan una foto o lo escanean y luego lo suben en un archivo Word. En un archivo Word y luego lo convierten en PDF. Acá está el formato y la fecha límite de entrega. Nos, todo se manda por plataforma. Lo tienen que subir a plataforma. Si me mandan al correo electrónico o al WhatsApp, es un documento no válido. Tienen que subirlo por plataforma. El archivo tiene que estar en formato PDF. Como les digo, le sacan una foto, lo pegan a un Word y luego eso lo guardan en PDF y eso lo suben. Y el nombre del trabajo tiene que seguir esta estructura. TP1, trabajo práctico 1, barra baja, primer nombre, barra baja, primer apellido. Por ejemplo, TP1, barra baja, Roxana, barra baja, Montes. Con ese nombre lo guardan y lo suben a la plataforma. El plazo de entrega, como les decía, es el sábado. El sábado hasta las 23:59 pueden hacer la entrega de este trabajo. ¿Tenemos alguna consulta adicional? Creo que no. Denme un minutito, voy a aperturar la próxima diapositiva.
Licen, ¿Sí? una consulta, solo el trabajo práctico va a ser hasta el sábado, ¿no es cierto? Sí. Y ¿habrá evaluación? ¿Examen o algo así? Sí, va a haber un examen que es el día de mañana. Enseguida les voy a Mañana. dar detalles. Ajá. Ah, ya, ya, Licen. Gracias. Licen, buenas noches. Hola. Sí, buenas noches. Licen, disculpe, en la plataforma la primera evaluación indica evidentemente para la fecha 21, que es el día de mañana, pero el horario indica que abre a las 18, o sea, de las 18 adelante podemos dar el examen, ¿no es horario simplemente, Licen? Sí, denme un minuto, les voy a explicar. Sí, solamente va a ser desde las 6, pero podemos modificarlo en función a lo que quedemos hoy. Gracias, Licen. Ya, ahora sí. Una aclaración que me estaba olvidando realizar en cuanto al primer trabajo. Mm. El trabajo es individual, es individual. No es un trabajo complicado, sí merece su tiempo, sí merece su esfuerzo, pero es individual. En el anterior curso que dicté del sistema de presupuesto, encontré copia. O sea, dos personas entregaron el mismo trabajo, el mismo documento. Algunas personas incluso me presentaron la misma información, pero le cambiaron el formato, la presentación, colores y demás. Yo reviso documento por documento. Entonces, si evidencio que hay trabajos muy similares, pues la nota se va a dividir entre la cantidad de personas que tengan el mismo trabajo. Si la nota ha sido el 50% del total, y dos personas me han presentado lo mismo, pues cada una tendrá 25 y 25. No es un trabajo complicado, no tenemos que hacer una investigación profunda, pero sí hagamos de manera individual. Por otro lado, tenemos la primera evaluación que ya está en plataforma. eh, Consta de 20 preguntas, de 20 preguntas de selección múltiple, palabras cruzadas y demás. Como decía la compañera, hay una característica. Para la primera evaluación tenemos 40 minutos nada más.
desde que empecemos el examen, desde que iniciemos, solamente tenemos 40 minutos. Pasan los 40 minutos, la plataforma se va a cerrar automáticamente. Y hay un rango de horas. Podemos hacerlo entre las 6 de la tarde hasta las 23:59 del día viernes de mañana. Aquí voy a hacer un ajuste, perdón, del día de mañana, viernes 21 de junio. Como pueden ver, en esta parte de aquí arriba, está programado para esto. Se va a aperturar el viernes a las 6 y va a cerrarse a las 23:59. Son 40 minutos más que suficiente. Se inicia en 6 de la tarde, se cierra 6:40. Se inician a las 10 de la noche, 10:40 se va a cerrar su prueba. O sea, desde que inician tienen 40 minutos. ¿Tenemos alguna consulta sobre la práctica y la primera evaluación? Ninguna. Ya. Ahora sí vamos a nuestra sesión del día de hoy. Ya hemos visto todos los conceptos básicos del sistema de presupuesto. Ya entendemos, por lo menos de forma básica, esencial, en qué consiste, cuáles son sus principios, sus subsistemas, cuál es el objetivo del sistema de presupuesto. Y vamos a entrar a una de las etapas más importantes, que es la formulación. Entonces, para esta etapa, para esta parte, ahora vamos a hacer como una revisión general rápida, bueno, no tan rápida, de los conceptos para la formulación del presupuesto en las entidades del nivel central. También vamos a tratar el otro tipo de entidades, el nivel subnacional, gobernaciones, municipios, etcétera. ¿Por qué? Y les voy adelantando. El trabajo número 2, el que esté en la plataforma, yo lo voy a ajustar. El trabajo práctico número 2 va a ser elaborar un presupuesto. Vamos a formular el presupuesto de una entidad, desde la parte de la planificación hasta la parte del costeo. El costeo va a ser la determinación de las partidas presupuestarias. Comencemos. Es importante conocer cómo se organiza el presupuesto. El presupuesto para las entidades del nivel central está organizado en programas, proyectos y actividades. En el caso de los programas, tenemos los programas del 0 al 969, son los códigos para destinarlos a ciertas acciones que nosotros vamos a realizar como entidad. Podemos utilizar una codificación del 0 al 969. Por otro lado, el proyecto se va a codificar de acuerdo al código SISIN, que es determinado por el Viceministerio de Inversión Pública, el Ministerio de Planificación del Desarrollo. Finalmente tenemos la actividad que va a tener unos dígitos, un dígito que va a ir del 1 al 999. Y las directrices de formulación presupuestaria ya te ofrecen un rango. Acá tenemos de los programas, del 0 al 9 van a ser para administración central. Del 100 al 959 van a ser programas específicos de las instituciones en función a las actividades que desarrollan, en función a sus competencias y atribuciones. Y tenemos los programas del 960 al 969, todo lo relacionado con la gestión de riesgos y cambio climático.
Y tenemos programas generales como es el 97, 98, 99, que va a ser para activos financieros, otras transferencias y deudas. De un minuto, aquí no. ¿Por qué entramos con esta clasificación de programa? Programa. Tenemos que hacer una mención especial a la definición del programa, porque va a ser como la célula del, del sistema de presupuesto al momento de formular. Y para ello voy a utilizar esta presentación de un minutito. Públicas que muchos tal vez ya la han conocido. Mi presentación tenía elementos de acá, pero podemos utilizarlo esto para entender mejor la parte de la formulación presupuestaria. La parte de la formulación presupuestaria gira en torno a tres conceptos grandes e importantes: el presupuesto plurianual, el presupuesto anual y el presupuesto por programas orientados a resultados. Este concepto, programas orientados a resultados, es un concepto es nuevo en el contexto boliviano nacional, pero es un concepto bastante antiguo dentro de la teoría presupuestaria. Vamos a comenzar justamente con esta definición, con el presupuesto por programas orientados a resultados, nuevamente tocando un poco de la definición del presupuesto. Cuando nosotros hablamos de presupuesto, lo primero que siempre se nos viene a la mente es, y como ya lo hemos visto en la conceptualización, ingresos, gastos. Hablamos de recursos monetarios. Cuando una autoridad asume la cabeza de su institución, muchas veces una de las primeras preguntas que se hace es ¿cuánto tenemos de presupuesto? O cuando alguien quiere desarrollar un programa, una actividad, un proyecto, dice ¿cuánto tenemos de presupuesto? Entonces se refiere a los recursos monetarios. Pero en estas sesiones hemos visto que el presupuesto no solamente es registro monetario financiero, sino detrás de él hay metas. En el presupuesto vemos también políticas. Todo esto comprende y gira alrededor del concepto del presupuesto. Entonces, ¿por qué es necesario tocar esta conceptualización? Porque Bolivia, el sistema de presupuesto en Bolivia se basaba en el famoso presupuesto por programas. Presupuesto por programas. Y se ha introducido un concepto ya hace un par de años del presupuesto por programas orientados a resultados. Y entremos a la conceptualización. ¿Cómo definíamos al presupuesto por programas? ¿Qué entendíamos? Primero, que es una técnica presupuestaria que tenía un objetivo: mejorar la planificación en el trabajo. Nos permitía que mejorar la evaluación de la eficiencia y nos facilitaba detectar duplicidad en las funciones. Y todo esto generaba ciertas facilidades en la gestión presupuestaria, en lo que refiere al ciclo: formulación, ejecución, seguimiento y evaluación. Entonces, el presupuesto por programas tiene una célula bastante importante, una célula conceptual bastante fuerte.
entre los insumos y los productos. Los insumos y los productos. Y este proceso, esta relación, nosotros en nuestras carreras lo conocimos de otra forma, que lo hemos visto hace unos minutos, que es el proceso productivo. Aquí tenemos todos los insumos, todos los factores de producción, que van a ser tierra, capital y trabajo, principalmente, entran en esta caja negra y sale un producto determinado. Eso es lo que conocemos por la teoría. Todos acá somos del área económica financiera. Entonces, el presupuesto por programas, a esta relación insumo-producto, le da la denominación de acción presupuestaria. ¿Por qué? Porque interesaba mucho saber qué insumos tenemos y qué productos podíamos lograr. Por eso, el presupuesto por programas hace un énfasis bastante profundo en lo que es la definición del producto. Y las directrices de formulación presupuestaria, si las revisamos con más detalle, hace toda una conceptualización del producto. Y yo he tomado principalmente dos elementos. ¿Por qué digo yo he tomado? Porque también esta presentación la trabajé en el Ministerio de Economía. Yo la desarrollé para conceptualizar el producto terminal y el producto intermedio. ¿Cuál es el producto terminal? El producto terminal es aquel que está en condiciones de satisfacer la necesidad o la demanda que dio origen a su producción. Es decir, que ya puede ser entregado a la población para satisfacer alguna necesidad que teníamos. En cambio, el producto intermedio es solamente exigido por los productos terminales, es decir, se constituye en un insumo eh, del producto terminal. Vayamos a un ejemplo. ¿Un colegio es un producto terminal o es un producto intermedio? La construcción de un colegio. ¿Qué creen ustedes? Licenciados, buenas noches, sería intermedio, Intermedio. ¿Por qué? porque aún no se ha terminado la obra, solamente Suponiendo que están, ya se ha construido. Si ya se ha construido. ahí sería terminar, ¿no? Terminal. Sí, Porque ya se habría concluido, sería un producto terminal. exacto. Ya. ¿Alguien tiene alguna respuesta similar o diferente? Dice, buenas noches. Sería en todo caso, pero Intermedio. si bien es un colegio, falta, ¿no? Se ha dotado solo una parte que sería la infraestructura, ¿no? Faltan los pupitres, faltan los activos, docentes, o sea, falta varios para que pueda funcionar ese proyecto. Ya. Muy bien. Gracias por las intervenciones. Para responder esta pregunta, eh, voy a dar la respuesta que siempre damos los economistas. ¿Alguien sabe cuál es la respuesta que siempre da el economista ante cualquier pregunta? Un economista siempre va a responder, depende, depende. Y en este caso la respuesta depende. ¿Pero depende de qué? De la entidad, de sus competencias, de sus atribuciones. Tenemos un colegio, hablamos de un colegio. ¿Será un producto terminal? Probablemente sí sea un producto terminal si la entidad se dedicara a qué? A construir nada más. Pongamos como ejemplo la UPRE. Para la UPRE, que hace diferentes tipos de proyectos, va a construir un colegio, una unidad educativa en una determinada región
Y esa es su naturaleza, solamente tiene la función de construir. Entonces, la UPRE va a entender que ese colegio es su producto terminal. Dice, yo tengo el mandato de construir, de hacer proyectos especiales, entonces yo construyo el colegio y ahí termino. Pero, como decimos en el concepto, terminal va a ser cuando esté en condiciones de satisfacer las necesidades. Y como decía nuestro compañero, ¿el colegio por sí solo puede funcionar? No. ¿Por qué? La necesidad, la necesidad probablemente no sea tener un colegio, una infraestructura. Probablemente la necesidad sea un servicio de educación. Entonces, para el servicio de educación, que es lo que demanda la población, necesitamos profesores, necesitamos pupitres, energía eléctrica, servicio de internet, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando tengamos todos esos elementos, podríamos decir que está en condiciones de satisfacer la necesidad o la demanda que dio origen a su producción. Pero vayamos por otro lado también. La construcción de una cancha podría ser un producto terminal porque no va a necesitar ítems, no va a necesitar mobiliario, no va a necesitar nada, sino que este va a ser un proyecto de ampliación de un colegio. Entonces, ese puede ser entendido como un producto terminal. Pero teóricamente, tenemos que enfocarnos en llegar a este producto terminal que va a estar en condiciones de satisfacer la demanda o una determinada necesidad. Eso es lo que nos enseña, bueno, en lo que se enfoca el presupuesto por programas. Los productos, determinar los productos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos construyendo 50 hospitales, 5 colegios, estamos creando 2000 ítems, estamos capacitando, estamos organizando 7 talleres de capacitación. Estamos dotando de semillas a los comunarios de un X municipio. El presupuesto por programas te permite identificar todo ese tipo de producción. Pero, como hemos visto, si bien la definición del presupuesto ha nacido en la contabilidad, ha nacido como un registro, poco a poco ha ido mutando, ha ido cambiando el concepto. Entonces ahí tenemos, el presupuesto es el reflejo de la política pública. El presupuesto es una herramienta de planificación integral y es un reflejo de las prioridades gubernamentales. Tenemos otro concepto que ya lo hemos revisado. El presupuesto es el instrumento a través del cual se plasman en acciones las ideas de los gobiernos. ¿A través de qué? De la asignación de fondos públicos para todas las actuaciones que vamos a realizar en una determinada gestión y en torno a él vamos a constituir un ciclo presupuestario. La definición del presupuesto ya va más allá del registro de ingreso y gasto, si nos entra un componente importante, la planificación. Entonces, ¿cuál es la base? La base conceptual de este presupuesto por programas orientados a resultados, que ya se han implementado en las directrices desde las directrices 2022, 2023, si no me equivoco. Con este presupuesto por programas orientados a resultados, ¿qué buscamos? Ordenar y capturar información sistematizada. Entonces, se aplica este presupuesto por programas en su denominada etapa preliminar y va a tener como base conceptual el presupuesto por programas, que lo hemos visto en términos sencillos hace unos minutos, y se complementa con técnicas de una presupuestación por resultados. Si alguien está más metido en la, en la teorización, si se vale, del sistema de presupuestos, o hemos escuchado cómo formulan sus presupuestos otros países utilizan el presupuesto por resultados, donde se busca identificar con precisión
¿Qué resultados estamos alcanzando con el presupuesto a las diferentes políticas que vayamos a realizar? Entonces, para entender estas técnicas de presupuesto por resultados, vamos a comprender de que con el presupuesto por programas orientados a resultados nos va a permitir que mejorar la relación entre los planes y la presupuestación, tanto en el mediano como en el corto plazo. Todos sabemos, bueno, los que hemos estado trabajando en el área de presupuesto, que para formular, y aparte lo hemos señalado en las sesiones anteriores, para formular un presupuesto tenemos que tomar en cuenta la planificación, los objetivos que pretendemos alcanzar o llegar. Y tenemos planes de mediano plazo, tenemos planes de corto plazo. Entonces vamos a tener presupuestos de mediano plazo y presupuestos de corto plazo, que lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, el presupuesto por programas orientados a resultados nos va a ayudar a identificar con mayor precisión la producción. Lo que decíamos, el objetivo del presupuesto por programas, tener la producción terminal de todas las entidades del sector público. ¿Y qué vamos a hacer una vez que identifiquemos estos productos? Orientarlos a un resultado claramente identificado. ¿Cuál es el objetivo? Saber qué estamos logrando con los productos que nosotros tenemos como entidad. Hemos decidido construir un hospital. ¿Qué hemos logrado con la construcción en ese hospital? La atención o el servicio de salud en esa comunidad, en ese municipio, en ese departamento, ¿ha mejorado? ¿Hay más enfermos? ¿Hay menos enfermos? Eso es lo que deseamos conocer. Por otro lado, este presupuesto por programas orientados a resultados nos permite implementar el seguimiento de corto plazo y mediano plazo. Hemos hablado de que es importante hacer seguimiento al presupuesto, a la ejecución presupuestaria, para ver cuánto estamos recibiendo. Nos estamos desviando respecto a lo programado, estamos recibiendo más, menos. ¿Para qué? Para implementar medidas correctivas. Esta técnica nos ayuda a fortalecer la formulación del presupuesto, considerando que busca utilizar indicadores de desempeño y vamos a capturar información de la planificación y del presupuesto de forma sistematizada. Entonces, todos estos datos vamos a tenerlos de carácter cuantitativo y cualitativo. El presupuesto por programas orientados a resultados utiliza una conceptualización conocida como la cadena de resultados. La cadena de resultados es una cadena causal para la intervención de desarrollo que estipula una secuencia de pasos, una secuencia necesaria para lograr nuestros objetivos. Empezamos con insumos, pasamos por las actividades, productos y terminamos en los resultados y los impactos. La cadena de resultados gráficamente lo podemos ver en esta flecha. En un nivel 1 tenemos los insumos, en un nivel 2 las actividades, en el 3 el producto, bien o servicio, en un nivel 4 el resultado y en un nivel 5 el impacto. Con el presupuesto por programas, ¿hasta qué nivel hemos llegado de esta cadena? Hasta el nivel 3 sería, dicen, producto o bien. Hasta el nivel 3, porque recuerden que hemos visto el concepto de la acción presupuestaria que nos decía es una relación insumo-producto y el presupuesto por programas nos ayuda a identificar principalmente los productos que deseamos obtener y alcanzar. En esto se basaba nuestra formulación presupuestaria. Esto buscábamos con el sistema de presupuesto. Pero con el ajuste a las directrices se desea dar un paso adicional, llegar a un nivel 4 para conocer los resultados. ¿Qué estamos logrando con este presupuesto?
¿Qué estamos logrando con estos productos? Podemos entenderlo al resultado. El resultado puede ser de corto plazo, mediano y largo plazo, puede ser resultado inmediato, resultado medio, resultado final. Hay diferentes teorías, diferentes concepciones, pero nos vamos a enfocar en el resultado inmediato y que podríamos definirlo de la siguiente forma. El resultado va a ser el cambio inmediato que generamos en la población con el producto que hemos entregado. Si nosotros construimos un colegio en un municipio donde hay solamente 50 estudiantes, pero nuestro colegio es para 1000 estudiantes y aparte ya había un colegio para 30 estudiantes, probablemente con este colegio no estamos cambiando de forma positiva la situación de este municipio. Tal vez no es lo que necesita. Entonces, el presupuesto por programas orientados a resultados busca dar ese pasito adicional en cuanto a la presupuestación y más adelante llegar a niveles de impacto, como lo tienen en Perú, México y demás. Entonces, para la formulación del presupuesto por programas orientados a resultados, lo que se ha buscado es eh, recuperar una técnica antigua en la planificación, que es el marco lógico. Antes se usaba bastante marco lógico y actualmente muchas instituciones de cooperación piden que los programas y proyectos que se les presente tengan un análisis de acuerdo a marco lógico. Básicamente, esta es una matriz que va a vincular las actividades, los resultados, propósito y los objetivos de un programa, una política o un proyecto. Entonces tenemos estos diferentes niveles: fin, propósito, componentes, actividades y las diferentes columnas del marco lógico. Pero nuestro objetivo no es conocer marco lógico porque todavía no lo estamos utilizando de forma plena, sino que con los conceptos básicos de marco lógico, lo que se ha buscado es diseñar la matriz de resultados, una matriz de resultados para Bolivia. ¿Por qué? Porque la lógica del marco lógico, perdón por la redundancia, facilita que por normativa y como somos servidores públicos o nos interesa el sector público, nuestros planes, nuestros objetivos, nuestras acciones, todo tiene que desprenderse de dos instrumentos bastante importantes: la agenda patriótica y el plan de desarrollo económico y social. Entonces, la agenda patriótica tiene sus pilares. El plan de desarrollo tiene sus ejes estratégicos, metas, resultados y acciones. Y nosotros nos tenemos que enmarcar en todos estos elementos para hacer nuestra planificación de mediano plazo y corto plazo. Es decir, que vamos de lo más grande que sería la agenda patriótica, algo más específico como es el PDES, porque nos va a ayudar a aterrizar. Vamos a bajar a los planes de mediano plazo para llegar a nuestros planes de corto plazo. Lo vamos a formular así. Así debemos formular. Pero la lógica nos dice que vemos nuestra agenda patriótica, vemos nuestro PEDES, hacemos nuestro plan de mediano plazo, el PI, por ejemplo, hacemos nuestro plan de corto plazo, el POA. Pero cuando hacemos estos procesos de planificación, no sabemos cuántos recursos tenemos, cuánto presupuesto tenemos. Entonces, hay una lógica. Una vez que tengamos los recursos, podemos hacer una evaluación hacia arriba. Ya sabemos cuánto vamos a gastar en nuestro POA. ¿Tenemos que cambiar nuestro plan de mediano plazo? Si es que tenemos que cambiar, tenemos que hacer algún ajuste para ver si cumplimos o no el PEDES. Si cumplimos o no cumplimos el PEDES, ¿se cumplirá la agenda patriótica? Entonces tendríamos que hacer ese análisis hasta arriba. Pero como no podemos cambiar el PEDES ni la agenda patriótica, se busca que los ajustes solamente lleguen a nuestras planificaciones de mediano plazo
con los planes estratégicos institucionales. Por eso acá podemos observar esta lógica. Va hasta hacia abajo, formulamos y luego sube nuevamente hasta la acción de mediano plazo. Esa es la idea que introduce esto. Entonces, el presupuesto por programas utiliza, el presupuesto por programas orientados a resultados va a utilizar las categorías que hemos visto hace unos minutos. El programa, la actividad y el proyecto. Y conceptualmente, ¿qué significa? Actividad, acciones que van a contribuir a un programa. Su producción puede ser terminal o intermedio. ¿Qué va a ser el programa? ¿Cómo se lo entiende al programa en el sistema de presupuesto actual? Expresa la provisión de un producto terminal o la obtención de un resultado asociado a una política pública. Entonces, un programa puede representar a un producto terminal, un colegio, puede ser un programa de alimentación, un programa de vacunas, etcétera. También puede expresar un resultado, es decir, vamos a disminuir la tasa de deserción escolar, puede ser un programa donde va a haber diferentes acciones que lo van a contribuir, va a haber diferentes acciones, y este programa va a capturar información de las acciones de mediano plazo que van a estar vinculadas con las acciones de corto plazo. Más adelante vamos a ver también qué son estas acciones para los que no las conocen. Y vamos a tomar otra categoría, el proyecto. Básicamente vamos a decir que en el proyecto va a estar la inversión pública, los proyectos de inversión pública, la construcción de colegios, hospitales, carreteras, plantas y demás. Vamos a tomar estas tres categorías del presupuesto aún. Entonces, ¿cómo se hacía? ¿Cómo se hacía la articulación? Y esto es bastante importante que lo conozcan porque todavía las entidades del sector público o muchos del área presupuestaria están teniendo complicaciones en las articulaciones de la planificación y el presupuesto. Nos articulábamos al PEDES, definíamos a qué pilar contribuimos, a qué meta, a qué resultado. En función de esta articulación del PEDES, nosotros hacíamos nuestro plan estratégico institucional, el PEI, donde determinábamos nuestras acciones de mediano plazo. Nuestras acciones de mediano plazo. Y antes, estas acciones de mediano plazo representaban un producto, un producto. Y estas acciones de mediano plazo también se desglosaban en acciones de corto plazo. Las acciones de mediano plazo tenían un carácter de más de un año y las acciones de corto plazo correspondían a un año. Pero vean que en esta articulación ya estaba en las directrices hasta 2022. Ambos terminan relacionándose con el programa presupuestario. Acciones de mediano plazo y acciones de corto plazo. Y les hago una consulta. Para cualquier análisis que realicemos, ¿el análisis del corto plazo va a ser igual al del mediano plazo? No, porque los criterios son diferentes. No es lo mismo evaluar a corto plazo que evaluar a mediano plazo. Un ejemplo bastante sencillo. Hoy me encuentro bastante sediento y y decido ir a la tienda y me compro una Coca-Cola. En el corto plazo, esa Coca-Cola está calmando mi sed. Estoy satisfecho, me gusta la Coca-Cola, me refresca y ya. Pero en el mediano plazo, si sigo consumiendo Coca-Cola, 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 ¿me traerá algún beneficio? Por ser, tal vez me siga sintiendo bien porque realmente me gusta la Coca-Cola, pero va a afectar a mi salud. Por tomar una Coca-Cola no nos va a afectar en el corto plazo, no nos va a deteriorar la salud,
pero si lo volvemos algo muy recurrente, sí va a afectar. Entonces, bajo ese ejemplo y esa lógica, no podemos evaluar acción de corto plazo y acción de mediano plazo de la misma forma. ¿Y qué se hacía en las directrices? Teníamos la acción de mediano plazo, teníamos la acción de corto plazo, lo articulábamos a un programa, a un producto y definíamos un indicador. Y este indicador no debía reflejar la acción de mediano plazo y la acción de corto plazo. Era un error conceptual que se cometía. ¿Qué se ha hecho o cómo es la articulación en este momento entre la planificación y el presupuesto? Seguimos con la articulación PEDES, elaboramos nuestra planificación de mediano plazo, determinamos nuestras acciones de mediano plazo y estas acciones de mediano plazo los relacionamos con un resultado, presupuesto por programas orientados a resultados, o un producto. ¿Por qué se mantuvo o producto? Porque muchas entidades siguen con la lógica del producto. ¿Qué construimos? ¿Qué hacemos? Sin pensar todavía en qué estamos logrando con lo que estamos haciendo. Pero también hay muchas entidades que ya hablan en términos de resultados. Por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene indicadores bastante interesantes. Por ejemplo, reducción de la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años, reducción de la tasa de natalidad, mortalidad infantil, algo así, no me acuerdo con precisión el indicador, pero tiene bastantes indicadores que son muy interesantes y se asemejan al resultado. Entonces, de este resultado producto, definimos un indicador específico para el mediano plazo, del cual vamos a tener su descripción, unidad de medida, fórmula, línea base y sus metas. Esta acción de mediano plazo lo relacionamos a un programa presupuestario. Ya el programa presupuestario va a reflejar el mediano plazo y posteriormente vamos a desglosar las acciones de corto plazo. Esta acción de corto plazo se va a vincular a un producto de corto plazo. Aquí ya no vamos a hablar de resultados, porque en un año no vamos a lograr un cambio inmediato, no vamos a lograr mucho. Entonces todavía seguimos hablando de productos. Y este producto de corto plazo va a tener su propio indicador, con su descripción, unidad de medida, fórmula, línea base. ¿Y dónde los relacionamos? Preliminarmente en la actividad. Los relacionamos a la actividad en el presupuesto. Aún no en el proyecto. Todavía están haciendo algunas evaluaciones los del Ministerio de Economía para ver cómo se va a vincular la planificación con el proyecto de inversión. Sobre esta parte de articulación, ¿tenemos alguna consulta o duda? Recuerden, para hacer un breve resumen sobre esta parte, porque sí es bastante importante, con el presupuesto por programas orientados a resultados, la nueva forma de presupuestación que ha implementado el Ministerio de Economía busca relacionar las acciones de mediano plazo con los programas presupuestarios, identificando un resultado o producto de mediano plazo y busca relacionar las acciones de corto plazo con las actividades, determinando un producto de corto plazo y cada uno con su propio indicador. Un indicador acá tendremos de mediano plazo y acá tendremos un indicador de corto plazo. Y en función de estos indicadores y a la temporalidad de nuestras acciones, las programaciones van a ser diferentes. En el caso de las acciones de mediano plazo, vamos a tener una programación anual, porque es mediano plazo. Pero ¿qué pasa en el corto plazo? Vamos a tener una programación trimestral, trimestral. Entonces ya es completamente distinto, completamente diferente.
Para implementar el presupuesto por programas orientados a resultados, el Ministerio de Economía ha metido en las directrices este nuevo formulario, el 1.2, que nos muestra un resumen de la articulación de acciones de mediano plazo y acciones de corto plazo, donde tiene cuatro grandes columnas. La columna A, las acciones de mediano plazo; la columna B, las acciones de corto plazo; los indicadores y la programación de metas. En este formulario prima o pesa bastante la acción de corto plazo. La acción de corto plazo. Esta parte de acción de mediano plazo es referencial porque tenemos un código que le asigna a la entidad la denominación, el producto o resultado que deseamos alcanzar, nos articulamos y determinamos cuáles van a ser sus acciones de corto plazo para cada acción de mediano plazo. Para que me comprendan un poquito más esta parte, vamos a irnos, o sea, no es el objetivo del, del curso hacer mucho énfasis en el SPO, Sistema de Programación de Operaciones, donde está el POA, pero es necesario que conozcan esto. Nos vamos a ir al Decreto Supremo 3246, que es el reglamento del SPO. En un curso, o por lo menos con resultados de estas acciones de corto plazo, serán medibles y cuantificables a través de indicadores y deben contribuir al PEI. En otras palabras, es una acción que va a estar articulado a nuestros objetivos del plan estratégico institucional. Eso es la acción de corto plazo. La acción de mediano plazo, creo que lo tenía acá. Me descargué el archivo y lo vamos a ver. Es una definición que le ha dado el Ministerio de Planificación del Desarrollo, que personalmente tengo algunas observaciones, pero es el marco normativo que nos da. Este es un documento del Ministerio de Planificación del Desarrollo, que son los lineamientos metodológicos para la formulación de planes de mediano plazo. Y si buscamos acción de mediano plazo, nos da acá el detalle. Acción de mediano plazo es un conjunto de actividades, operaciones y tareas para el logro de resultados de la planificación de mediano plazo. Entonces solamente nos va a decir que es un conjunto de actividades y operaciones, nada más. Entonces acá determinamos estas acciones de mediano plazo, identificamos sus acciones de corto plazo y para la acción de corto plazo definimos sus indicadores, donde vamos a tener una descripción del indicador, una unidad de medida, fórmula, la línea base, la estimación de una determinada gestión y su programación. La programación de carácter trimestral. Esto igual lo vamos a ver de forma práctica, no se preocupen. En el llenado del formulario con algún casito sencillito. Esta partecita es más operativa del sistema, del CIGEP, porque en el CIGEP definíamos la estructura PEDES, nos articulábamos al PEDES, definíamos nuestra acción de mediano plazo y determinábamos qué resultado o producto vamos a obtener con esta acción de mediano plazo. Y seleccionábamos si es una acción sustantiva, si es una acción administrativa o si es sustantivo con más de un programa. Para esta acción de mediano plazo establecíamos un indicador, fórmula, unidad de medida y lo articulábamos al programa
presupuestario. ¿Por qué se hacía esta diferenciación de sustantiva administrativa? Enseguida les explico, creo que aquí lo tengo. Y hacemos su programación anual y vamos reportando la ejecución por un periodo de 5 años, concordante a la temporalidad del presupuesto plurianual. Esta es, esta, este diagrama es bastante importante porque nos va a ayudar a hacer la articulación entre la planificación y el presupuesto. Cuando se ha formulado esta metodología de presupuesto por programas orientados a resultados, la pregunta era cómo nos articulamos, cómo unimos la planificación con el presupuesto. Entonces decíamos, nos articulamos con el PEDES, sacamos nuestro plan de mediano plazo, el PI, por ejemplo, y determinamos una AMP. Establecemos nuestra acción de mediano plazo, donde vamos a tener el resultado, producto, indicador o meta, y lo relacionamos con un solo programa presupuestario. Y hacemos la programación física anual. Una AMP con un programa presupuestario. Así ha estado conceptualizado. ¿Para qué? Para que con la AMP tengamos información física, los objetivos de gestión, y con el programa presupuestario tengamos la programación financiera. Íbamos a tener información física o financiera, saber cuánto de dinero estamos gastando para un determinado objetivo y si estamos logrando ese objetivo. Pero ¿qué se ha identificado? Que hay muchas acciones de mediano plazo que son administrativas, que los utilizan las direcciones generales de asuntos administrativos, las direcciones generales de asuntos jurídicos. Entonces, de estas acciones de mediano plazo administrativas, no era necesario que creamos varias acciones de mediano plazo y relacionarlo al programa presupuestario, como este caso, sino las entidades tenían una acción de mediano plazo general, global, y a esto lo articulaban varios programas, y eso es lo que tenemos. En el CIGEP hacemos la selección de que es una AMP administrativa y automáticamente nos va a permitir relacionarlo con varios programas presupuestarios, con una sola AMP. Y la tercera es cuando tenemos una acción de mediano plazo única. Hemos evidenciado entidades pequeñas como el Servicio Plurinacional de Defensa Pública en ese entonces, que en su PI solamente tenía una acción de mediano plazo única. Solo era una, porque también su presupuesto era limitado, era chiquito. Entonces, tenían la opción de decir que es una AMP única y le permitía articular con diferentes programas presupuestarios. Pero con cada programa presupuestario tenía que hacer una identificación de la parte física, el resultado, producto que quiere lograr y la programación física anual, también financiera. Y eso lo hacía por cada programa presupuestario. Hasta acá tenemos alguna consulta respecto a esta articulación, que ha sido más teórica, ¿no? Porque también las sesiones anteriores hemos visto bastante de la definición del presupuesto, su conceptualización, cómo de ser un instrumento contable pasa a ser un instrumento de planificación estratégica, y ahorita estamos teorizando el presupuesto por programas orientados a resultados para ver cómo es la articulación, que como les digo, todavía muchas entidades están teniendo problemas al momento de articular su planificación con su presupuesto. ¿Alguien tiene alguna consulta o duda? Buenas noches, Licen. Sí, Licen, disculpe la consulta. El tema de articulaciones, ¿qué marco normativo se utiliza para poder identificar de acuerdo a eso? ¿O qué normativa estamos utilizando? Si bien yo hasta ahorita lo entiendo que solo estamos utilizando normativa del sistema de presupuesto, pero de ahí no he escuchado otra normativa más para hacer este tipo de articulaciones. ya. Marco normativo como tal
que te hable de la articulación, no tenemos. Solo tenemos en la parte de la planificación que dicen que todos los planes, acciones, metas deben enmarcarse en la agenda patriótica y en el PEDES. Y eso es obligatorio para todas las entidades del sector público. Esta articulación de cómo tiene que vincularse los planes con el presupuesto, lo único que llegaríamos a tener son las directrices de formulación presupuestaria, que también hacen una explicación de lo que les estoy realizando en este momento. Después, no. Incluso las directrices de formulación son un poco generales en cuanto a la articulación. Lo que les estoy dando el día de hoy no está en un documento escrito, pero se ha trabajado de esa forma en el Ministerio de Economía, porque yo fui también una de las personas que estuvo detrás de este proyecto. Por ejemplo, este diagrama no lo van a ver en las directrices. No se ha llegado a publicar. Como les digo, solamente tenemos desde la óptica de la planificación de que todos los planes, metas, acciones deben enmarcarse en la agenda patriótica y en el PEDES. Y en cuanto a articulación, solamente las directrices de formulación presupuestaria. Gracias, Licen. Listo. ¿Tenemos alguna otra consulta? Seguramente cuando vayamos a ver un caso de un formulario, vamos a vamos a tener más dudas. Y van a ver que no es tan sencillo planificar y articular al presupuesto. La verdad es un arte. Para mí es un arte. Y muchos han debido escuchar Buenas este. noches, Lice. Adelante, adelante. ¿Cómo se realiza una evaluación si estoy cumpliendo mi planificación a mediano plazo con la ejecución presupuestaria anual que estoy realizando en mi institución? Ya. La evaluación a la planificación lo hacemos básicamente en esta parte. En esta parte. ¿Por qué? Porque nos hemos establecido un indicador y hacemos una programación del indicador. Y cuando hacemos el seguimiento anual, vemos qué tan cerca estamos de cumplir este indicador. Eso sería la evaluación física tradicional, por ejemplo. Si nos hemos propuesto construir o elaborar algo sencillo, elaborar 100 talleres de capacitación en 5 años, entonces vemos cuántos talleres estamos elaborando en cada gestión. Pero esto es un seguimiento desde la óptica del producto. ¿Cómo lo relacionamos con la parte presupuestaria? En el primer año, el, los 20 talleres, digamos, nos ha costado 30 millones. Trein- Mejor dicho, 30.000 bolivianos, los 20 talleres. En el siguiente año, 20 talleres nos está costando 28.000 bolivianos. Ahora nos cuesta más barato. ¿Por qué? Probablemente estemos siendo más eficientes. Para hacer los mismos talleres, la misma cantidad de talleres, estamos utilizando una menor cantidad de recursos. Entonces estamos siendo más eficientes. El siguiente año, por algún motivo, pasa a 38.000. Entonces, los costos están subiendo. ¿Por qué? ¿Será que es un efecto de la inflación? ¿Todo está más caro? ¿O nosotros estamos siendo un poco más ineficientes al momento de ejecutar los recursos? Entonces, hacemos una evaluación de la eficacia y eficiencia de nuestros recursos. Y todo gira alrededor del indicador. Porque solamente para la parte física podemos establecer, vamos a hacer 100 talleres, 100 cursos de capacitación, pero podemos mejorar el indicador y decir, vamos a hacer 100 cursos de capacitación con el menor costo posible. Entonces ya ahí metemos otros elementos al indicador. Esa parte de la evaluación es igual también compleja, complicada, y todo gira en cómo definamos al indicador y bajo qué perspectiva. Hay indicadores de gestión, donde sí vemos la cantidad de producto que estamos alcanzando, y hay indicadores de desempeño, de decir, ¿qué estamos logrando? ¿Cómo lo estamos haciendo? Varía ahí. Pero lo que sí concluyo es que la ejecución presupuestaria nunca debe ser un indicador que lo registremos
ni en nuestra planificación ni en nuestro presupuesto. No es un buen indicador decir ejecución presupuestaria. 90% de ejecución presupuestaria no necesariamente es algo bueno. Puede ser algo malo, como este caso. Si estamos haciendo lo mismo con una cantidad de recursos enorme, pues no es algo positivo. ¿Tenemos alguna consulta más? Creo que ninguna. Creo que ninguna. Y déjenme ver aquí. Esto igual es la parte del sistema de las acciones de corto plazo, que lo vamos a ver la siguiente gestión, gestión, mejor dicho, la siguiente sesión. La vamos a ver de forma rápida, no nos faltaba mucho para terminar esa parte y vamos a continuar con la formulación del presupuesto. Aquí ya hemos visto más o menos la técnica, el presupuesto por programas, cómo lo vamos a vincular a la planificación y vamos a aterrizar hasta el presupuesto anual. La siguiente sesión vamos a ver el presupuesto plurianual, cómo se lo formula y luego pasamos al presupuesto anual. Y como les digo, su trabajo práctico va a ser elaborar un presupuesto. Y con lo que veamos hasta el presupuesto plurianual, van a tener más del 50% de conocimientos para hacer su segundo trabajo. ¿Tenemos alguna consulta más? Ninguna. Bueno, Hola agradecerles. Ulises, buenas noches. Sí, Perdón, adelante. si le puedo molestar. El día de mañana yo trabajo y justamente es en horario desde las 4 de la tarde hasta medianoche. Entonces no voy a poder acceder a dar el examen. No sé si podría haber la posibilidad de que se pueda adelantar a partir de las 3.